Amados hermanos, vamos a continuar con la predicación expositiva del libro de Marcos. La semana pasada iniciamos ya con el capítulo 2 y vamos a seguir recorriendo el mismo capítulo, específicamente los versículos del 13 al 17. Y vamos a estar viendo una historia de verdad súper edificante, como todas las historias que aparecen en las Escrituras, pero en esta historia vamos a darnos cuenta de algo importante. Y es que en esta historia hay personajes que no saben que están mal, que su condición está muy mal delante de Dios. Hay unos personajes aquí que no saben lo mal que están delante de Dios. No conocen su condición. No saben lo pecadores que son. Están como asintomáticos. Ese es el título de esta prédica. Asintomáticos. Están asintomáticos. Y este término asintomático es un término que yo vine a aprender a profundidad en la pandemia. Porque resulta, pasa y acontece que en la pandemia, ¿verdad? Había un virus, obviamente, a nivel mundial, y un virus que tú podías tener y no lo sabías. Podías estar asintomático. Y para los hipocondríacos, como yo, es lo peor. Es lo peor que te puedes imaginar, estar consciente de que hay un virus que tú puedes tener y que no lo sabes. Yo de verdad fue un tiempo bastante delicado para mi vida, en donde Dios trabajó mucho mi corazón y mi locura un poco. Pero el punto está que podemos estar enfermos sin saberlo. Hay muchas personas que en este tiempo de pandemia tenían el coronavirus y no sabían que estaban enfermos. Y esto es muy peligroso, sumamente peligroso, porque en su cuerpo podría estarse generando lo que se conoce como una hipoxia, un daño pulmonar irreversible. Tú podías estar con tu vida cotidiana normal, hablando, compartiendo con las personas, trabajando, pero en tu interior tus pulmones estaban siendo cada día más, estaban dañando y deteriorando cada día más. Estaba siendo afectado, pero tú no lo sabías. Y cuando ya te llegaba el síndrome, te llegaban los síntomas de esa deficiencia respiratoria, ya era muy tarde para atacarlo. Porque no te diste cuenta que estabas enfermo, estabas asintomático. Hoy en esta historia vamos a ver cómo un grupo de personas que estaban aquí eran asintomáticos. Ellos no sabían que estaban enfermos de muerte y que tenían una condición muy mal delante de los ojos de Dios y que necesitaban primero darse cuenta de su condición para poder anhelar esa sanidad que viene solo a través de Jesús. Acompáñame entonces a leer el texto que corresponde al día de hoy. Es Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y dice así: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tenemos acceso a ella, que en el estudio teológico aprendimos lo milagroso que fuiste y lo poderoso que fuiste al inspirar a hombres y a preservar tu palabra
desde el inicio hasta el final, hasta nuestros tiempos, y que hoy podamos tener en nuestras manos lo que tú quieres decirnos, Señor. Y ahora te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas darnos la capacidad de entender esto, y que sobre todas las cosas puedas ayudarnos a ver cada día más, y en especial en este momento, nuestra condición delante de ti. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos ves tú realmente? Para poder entender lo mal que estamos y depositar nuestra esperanza en ti, que puedes sanarnos y salvarnos, como ya lo hiciste. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Abre el entendimiento de todas las personas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la idea principal, hermanos, que vamos a recorrer en este texto es la siguiente. Jesús revela nuestra condición para salvarnos. Jesús revela nuestra condición para salvarnos. Y para llegar a esta idea vamos a recorrer en tres partes esta enseñanza. La primera parte es una condición asintomática. La segunda parte es una condición revelada. Y la tercera parte, una salvación disponible. Vamos a entender que primero Jesús revela nuestra condición para salvarnos. Iniciemos entonces con la primera parte de esta enseñanza y está en los primeros versículos que dice así, que Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él. Y él les enseñaba. Jesús se encontraba, ¿qué? Predicando la palabra como siempre, cumpliendo su propósito. Y en medio de esta enseñanza que él estaba ahí caminando a la orilla del mar, se encontró a Leví, que como bien nos enseña la Biblia posteriormente, nos damos cuenta que Leví es Mateo. Mateo es este cobrador de impuestos. Él se lo encuentra y le dice, sígueme. Y Mateo, levantándose, lo siguió. Y vemos que el pasaje nos da una característica de Mateo que se repite 4 veces en el texto. Una vez se repite de una manera tácita y 3 veces expresa. Dice que Mateo es un cobrador de impuestos. Es decir, que el autor quiere que tengamos presente esta característica de Mateo. Y por eso nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto histórico y cultural de la época y saber qué eran estos cobradores de impuestos para la época, quiénes eran y cómo lo veía la sociedad. Para ese tiempo, los cobradores de impuestos eran los mismos judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrándole los impuestos al propio pueblo. Por ende, el pueblo de Israel veía a estos hermanos como traidores, porque estaban trabajando para el imperio. Al mismo tiempo, lo veían como corruptos, como estafadores, porque ellos cobraban un poco más de la cuenta. Ellos subastaban la posibilidad de cobrar los impuestos y tenían el derecho entonces de cobrarle a las otras personas y cobraban de más. Y los extorsionaban, los presionaban para que pagaran. No solamente esto, sino que también estos cobradores de impuestos eran vistos como personas impuras. Ellos no podían participar de las ceremonias como participaban los israelitas y los judíos. No podían. Estaban excluidos. En conclusión, estos cobradores de impuestos eran como lo peorcito de la época. O sea, eran muy mal vistos por la sociedad. Extremadamente mal vistos por la sociedad. Y a este impostor, y a este traidor, y a este corrupto, fue a quien llamó Jesús. Jesús llama a este impostor, a este corrupto, a este estafador, a este cobrador de impuestos. Lo llama a Jesús para que fuera su discípulo, para que lo siguiera. Y lo primero que vemos entonces en esta primera parte, de manera aplicativa, es que Jesús nos llama, hermanos, sin importar nuestra condición. No importa lo pecador que tú seas, tienes el requisito para que Jesús te llame. Eres un pecador. Y lo segundo que vemos también es esa disposición y ese cambio en el corazón de Mateo de dejarlo todo. Jesús le dijo, sígueme. Y él levantándose lo siguió. Dejó todo atrás. Dejó absolutamente todo atrás. Y cuando en ese tiempo los cobradores de impuestos dejaban de ser cobradores de impuestos, no podían volver a ser cobradores de impuestos nuevamente. Entonces imagínense a alguien
que en su afán por tener dinero, en su afán por tener un estatus político, un estatus en la sociedad muy alto, siendo un cobrador de impuestos, donde le dedicó toda su vida a ser un cobrador de impuestos, decide dejar absolutamente todo por seguir a Cristo. Esto nos deja entender algo, y es que los seguidores de Jesús dejan toda su vida pasada atrás y comienzan una vida nueva. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Es por eso que tú y yo no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Tú y yo, si hemos decidido seguir a Cristo, si hemos creído en Él, si no hemos arrepentido, nuestra antigua manera de vivir tiene que cambiar. Tenemos que ser nuevas personas en Cristo Jesús. Nosotros, el pastor Jorge y yo, que llegamos un poco iguales, capaz un año de diferencia en la congregación, éramos 4 amigos, yo siempre lo digo, éramos 4 amigos que los 4 escuchamos el mismo mensaje probablemente, y Dios hizo la obra en el corazón del pastor Jorge y en el corazón mío. Y en el medio de esa obra nosotros empezamos a cambiar. Empezamos a no hacer las cosas que hacíamos antes y nuestros amigos pensábamos que éramos unos hipócritas, unos falsos. Y pensaban como que a estos dos se les va a quitar la locura dentro de poquito. Déjalo quieto. Esto están fingiendo. Pero lo que de verdad estaba pasando en el corazón de Jorge y en mi corazón era que Dios estaba obrando. Era que Dios estaba cambiando nuestra antigua naturaleza por una nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Éramos unas nuevas criaturas y Dios estaba obrando en nuestro corazón. Ya no podíamos ser lo mismo de antes, de modo que evalúense. Evalúense y vean y examinen su corazón. Porque si de alguna manera tú sigues añorando tu pasado, sigues deseando ser el que eras antes, extrañas y quieres seguir viviendo en el pecado, entonces hay algo que evaluar allí. Hay que evaluar ese evangelio que tú has entendido. Porque un verdadero creyente deja todo atrás y sigue a Jesús. Un verdadero creyente se comporta y vive conforme para glorificar a Dios. Lee la palabra, ora, se congrega. Un verdadero creyente es igual de lunes a viernes, de lunes a lunes. No es que los martes, los miércoles, los viernes y los domingos eres uno y los días restantes eres otro. No, no eres un camaleón. Eres un creyente verdadero. Y como eres un creyente verdadero, debes de comportarte siempre como lo eres. Debes dar frutos. Tu vida debe ser la evidencia de que has creído. No existe un creyente que no deje todo atrás. Y Mateo entonces abrió su corazón. Y no solamente abrió su corazón, sino que también abrió las puertas de su casa. Invitó a Jesús para que la palabra de Dios probablemente también impactara la vida y los corazones de sus compañeros de trabajo, de los otros cobradores de impuestos. Jesús va a la casa de Mateo y se encuentra ¿con quiénes? Con los cobradores de impuestos. Estaba rodeado de cobradores de impuestos. Y cuando los escribas ven esto, se desconfiguraron. El Windows le dio un pantallazo azul. Ellos no podían entender cómo Jesús, diciendo quién era que él decía que él era él, se relacionaba con estas personas traidoras, con estas personas malvadas para la época, cobradores de impuestos impuros. ¿Cómo es posible que Jesús se relacionara con ellos? Y para entender mejor esto, tenemos que recordar el contexto literario anterior. ¿Qué es lo que venía pasando? Pero vamos a leer cómo es lo que dice el pasaje. El pasaje dice así: cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué los escribas pensaban así? La semana pasada vimos en el sermón anterior que Jesús venía de darle sanidad a un paralítico. Y en medio de esa sanidad, la autoridad de Jesús fue cuestionada por medio de los escribas. Los escribas, cuando bajan al paralítico del techo, y Jesús lo ve, le dice: tus pecados te son perdonados.
Y los escribas, ¿quién es este que dice que los pecados son perdonados? Si los pecados los puede perdonar es Dios. Ellos tenían una lógica razonable y decían, bueno, Dios es el único que puede perdonar pecados, por tal razón, si Él dice que puede perdonar los pecados, entonces es Dios. Entonces, Jesús, especialista en hacer preguntas directamente al corazón de las personas, le preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados? ¿Decirle a esta persona que perdonar los pecados? ¿O decirle que tome su camilla y que se levante? Era más fácil decirle que sus pecados eran perdonados, porque no había manera de comprobarlo. Difícil era decirle, toma tu camilla y anda. Eso sí era complicado. Entonces Jesús dijo, para demostrar que soy el Hijo del Hombre y que tengo la autoridad para perdonar los pecados, le digo a este paralítico, toma tu camilla y anda. Cristo se vindicó. Cristo demostró su autoridad porque hizo lo más difícil. Él le dijo al paralítico, toma tu camilla y anda, demostrando que si hizo lo más difícil, podía hacer lo más fácil. Demostrando su deidad, su poder, demostrando quién era Él. Demostrando que Cristo tenía la autoridad para perdonar los pecados. Entonces los escribas venían de esto. Venían con la noción de que Cristo entonces era un enviado de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un enviado de Dios se relacionara con estos impuros? En todo caso, debería relacionarse con nosotros los escribas de los fariseos. Porque los escribas de los fariseos, ¿quiénes eran? Los escribas eran los conocedores de la palabra, pero fíjense que el texto dice, los escribas de los fariseos eran personas que conocían la palabra de Dios, pero no solamente que la conocían, sino que eran unos practicantes que eran muy legalistas y moralistas. Los fariseos eran aquellas personas que practicaban la palabra de Dios de manera legalista, taxativa. Ellos querían cumplirla desde la A hasta la Z. Todo lo querían cumplir, así eran los fariseos, y juzgaban a quienes no lo hacían. Y ellos no se relacionaban con pecadores, ni mucho menos. Ellos querían estar alejados del pecado 100% y no relacionarse con personas que pecaban. Ellos eran 100% legalistas. Entonces imagínense esto. Eran conocedores de la palabra, moralistas y legalistas. No entendían por qué Jesús se relacionaba con los pecadores. Tenían un problema estos escribas. Y es que ellos no reconocían cuál era su condición verdadera. Ellos estaban asintomáticos. Ellos no entendían que ellos también eran pecadores. Y por eso juzgaban a Jesús por relacionarse con los cobradores de impuestos. Ellos podían pensar que los cobradores de impuestos eran los pecadores y ellos no. Y el no reconocer su condición los alejaba de Jesús. El no reconocer que ellos eran pecadores los alejaba de Jesús. Y lo mismo le puede pasar a cada uno de nosotros hoy, el día de hoy. Porque si no reconoces que eres un pecador, si no lo entiendes, si no lo asimilas, si no reconoces y entiendes que eres un pecador, entonces no te mereces ningún castigo. Y si no te mereces ningún castigo, entonces Cristo no murió para salvarte. ¿Se está dando cuenta de lo importante que es entender primero que eres un pecador? Porque cuando entiendes y asimilas que eres un pecador, reconoces tu condición, entiendes que mereces un castigo y entiendes que ese castigo lo sufrió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Primero debes de reconocer que eres un pecador. Primero debes de entender cuál es tu condición. Pero ¿acaso no les ha pasado que cuando predican la palabra, el evangelio, a personas, amigos y familiares dicen, pero ¿cómo es eso que yo voy para el infierno si yo no he hecho nada malo? Yo no he matado a nadie. Yo no he robado, yo no he violado, yo no he hecho nada. ¿Cómo es eso que yo no voy a ir para el cielo? Yo no soy tan malo así. Pero es que la gente no se da cuenta de su condición delante de Dios. Están asintomáticos espiritualmente. Y tú puedes ser muy bueno, hermano. Tú puedes tener buenos principios, buenos valores. Tus padres te pudieron haber inculcado valores de respeto, de honestidad, de confianza, de lealtad. Tú puedes ser muy buena persona delante de los ojos del mundo, hermanos. Pero si no depositas tu confianza en Cristo Jesús, si no reconoces tu condición como un pecador, si no entiendes que Cristo Jesús vino para salvarte y mediante la fe crees en Él y te arrepientes en tu corazón, si no haces esto,
Tú puedes ser muy bueno, pero vas directamente al infierno. El infierno va a estar lleno de personas que se creían que eran buenas. Tú puedes ser la princesa Diana si tú quieres. Tú puedes ser el Papa Juan Pablo II, San Francisco de Asís, Gandhi. Tú puedes ser quien tú quieras ser, hermano. Pero si no crees en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados, si no crees que Él murió y satisfizo la justicia de Dios para salvarte a ti, si no crees en Él, vas directamente al infierno. Así seas buena persona. Y hoy quiero demostrarte bíblicamente lo pecador que eres. Porque el autor, Marcos, quiere enseñarnos la importancia que es ver nuestra condición. Y yo necesito que tú te vayas aquí con la certeza de que eres un pecador. Y para ello vamos a recorrer la palabra. Porque delante de Dios no hay ni uno solo que haga lo bueno. Empezando por ahí. Ni uno, ninguno. No creas que tú eres la excepción. Delante de Dios no hay nadie que haga lo bueno. Todos se desviaron. Todos pecaron. Dice Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Hermanos, esta pandemia llamada pecado vino a este mundo por medio de Adán. El pecado entró al mundo por medio de Adán y se extendió de generación en generación. Y ahora todas las personas nacen con esa naturaleza pecaminosa. Su corazón, nuestro corazón, está contaminado a causa del pecado. Por tal razón, si nuestro corazón está contaminado a causa del pecado, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestras omisiones están contaminadas. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, toda nuestra vida está contaminada del pecado. Pastor, qué exagerado. O sea, todo lo que yo hago es pecado. Usted sí es exagerado, pastor. Vamos a ponerlos los lentes, como dijo Calvino. Vamos a ponernos el filtro de Dios. Unos lentes que nos va a revelar su palabra. Porque un día un escriba le preguntó al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y en Marcos 12, 30 y 31 le dice, y Jesús le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. En otras versiones también dice que de estos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Yo les pregunto a todos los que están aquí y a los que me están viendo en línea, ¿tú amas al Señor con todo tu corazón? ¿Tú amas al Señor con toda tu alma? ¿Tú amas al Señor con toda tu mente? Yo nada más me voy por la mente ahorita. ¿Tú de verdad has amado al Señor en este servicio con toda tu mente? Porque es muy probable que hasta una ardilla que pase por aquí atrás te distraiga. Es muy probable que ya alguien que llegó tarde, tú lo viste y te distrajo. O que estés divagando tus pensamientos porque tienes mucha tarea, o porque tienes trabajo, o porque estás afligido por otras cosas. ¿Eso es involucrar a llamar a Dios con toda tu mente? No, ¿verdad? No amamos a Dios con toda nuestra mente. Y cuando decimos que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, a veces ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar a otro? Entonces, ya por ahí estamos fallando en el mandamiento más importante. Ya por ahí estamos fallando en amar a Dios como deberíamos amarlo, en amar al prójimo como deberíamos amarnos. Estamos fallando en, se supone, el mandamiento que resume toda la ley y los profetas. Pero si aún tú crees que todavía, bueno, pastor, sí, pero es que bueno, sí, yo lo amo con todo mi ser, vale, sí, yo lo amo, lo reconozco. Porque tú eres en el fondo medio fariseíto. En el fondo tú crees que todavía eres bueno. Gálatas 3, del 10 al 11, dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley.
Si tú te esfuerzas por ser una mejor persona, por intentar ser bueno y por cumplir todos los mandamientos de Dios, déjame decirte que no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Hay aproximadamente más de 600 mandatos directamente de Dios aquí en la palabra. Te pregunto, ¿tú crees que en tu humanidad vas a poder lograr cada uno de los mandamientos que Dios ha dispuesto en su palabra? No vas a poder lograrlo. Por tanto, somos malditos delante de Dios. Merecemos un castigo. Merecemos una condena. Porque el propósito de las Escrituras, el propósito que Dios nos dejó ver por medio de la Escritura, ese poco de mandamientos que Él nos dejó y ese poco de órdenes, es para demostrarnos a nosotros los pecadores que somos. Ese es el propósito de la ley. Demostrarle al hombre lo pecador que es. Y lo inmerecedor de la gracia y del amor de Dios. La ley nos demuestra los pecadores que somos. Y si tú aún sigues pensando, si tú aún te empeñas en que sí puedes lograrlo y que puedes cumplir toda la ley, yo te digo, si incumples aunque sea un mandamiento, eres culpable de toda la ley. Dice Santiago 2:10, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¿Vas a seguir empeñándote en que eres bueno? ¿Vas a seguir empeñándote en cumplir todo lo que Dios te demanda? Son más de 600 mandamientos, hermanos. ¿O es más fácil reconocer que definitivamente eres un pecador? ¿No es más fácil reconocer tu condición de pecador y entender lo malo que eres delante de Dios? Eres un pecador, hermanos, y estás condenado, tengas o no tengas una buena reputación, te consideres o no te consideres buenos, igualmente estás condenado, porque tenemos un Dios que es justo y que no va a pasar por alto el castigo que te mereces y la condena que te mereces. Porque lo justo es darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es lo justo. Y si tú eres un pecador, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Y qué significa esto? Es estar destituido de la gloria de Dios. Nosotros, a causa de nuestro pecado, estamos condenados a estar destituidos de la gloria de Dios. Estamos condenados a no estar con Dios jamás, ni terrenalmente ni eternamente. Ese es nuestro castigo. Eso es lo que nos merecemos. Pero hermanos, hay una solución a todo esto. Hay una esperanza en todo esto. Porque sí, ya reconocemos que somos pecadores, entendemos nuestra condición. Pero nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en aquel que venció a la muerte y venció al pecado en la cruz del Calvario. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición y entendemos los pecadores que somos, hermano, es inevitable acudir a ese médico, a ese doctor que quiere sanarte. Es como si tú tienes una enfermedad terminal y está allí la medicina disponible. ¿Te podrías resistir? Imagínatelo, tienes una enfermedad terminal y te das la medicina ahí dispuesta y tú la ves y un médico te dice, esa es la medicina que te va a salvar, tómatela. ¿Podrías resistirte a esa medicina? Tú desesperadamente vas siguiendo las indicaciones del doctor. Cuando tú te das cuenta de lo pecador que tú eres y reconoces tu condición y entiendes que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarte, hermano, no hay nada que hacer que rendirte ante Él, que conducirte a un arrepentimiento genuino. Eso es una obra que Dios hace en nuestro corazón, hermanos. Pero Dios y Jesús primero nos revela nuestra condición para luego darnos esperanza por medio de Él mismo. Jesús reveló nuestra condición y se la reveló a los fariseos y le dijo, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús reveló la condición de los escribas. Les está diciendo, hermanos, ustedes también son pecadores. Los que están sanos no tienen la necesidad de un médico. Tú no es que estás muy sano y que me siento genial, pastor, estoy en mi mejor momento, estoy entrenando, comiendo totalmente sano, pero voy a ir para el cardiólogo para ver si me estoy muriendo. Si quieres regalar la plata, te paso mi pago móvil.
Porque si te sientes bien, no tienes necesidad de ir a un médico. Los que van al médico son los que están conscientes de que se sienten mal y que algo pasa en su cuerpo. A los pecadores y a los enfermos fue a los que vino a salvar y a rescatar Jesús. Jesús se presentó como la solución a este problema. Jesús es la solución a esta condición que nosotros tenemos, a este pecado que nos invadió. Cristo nos llamó y fuimos elegidos por Él. Una elección incondicional. Porque no se trata de lo que nosotros podíamos hacer. Nosotros hicimos lo que nos llevó hasta donde está Él, que fue el pecado. Ese fue nuestro aporte a la salvación. El pecado fue nuestro aporte. Él nos llamó, nos escogió de una manera incondicional, un amor incondicional, nos atrajo directamente hacia Él. Y Él hizo esto, todas estas cosas lo hizo porque Él podía hacerlo. Porque Él venció a la muerte y venció al pecado en la cruz del Calvario. La cura de ese pecado, o el castigo que se merecía ese pecado, ¿qué era? La muerte. ¿Cierto? La paga del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte, sino que este pecado entró a la humanidad por medio de ¿quién? De Adán, es decir, un hombre. Entonces, un hombre debía también solucionar este problema. Un hombre con suficiente poder para hacerlo. Cristo se hizo hombre. Vino a este mundo, vivió una vida perfecta. Y a pesar de que no merecía morir, se entregó para recibir el castigo que tú y yo nos merecíamos en la cruz. Él se entregó, no fue que lo mataron, hermanos. Él se entregó voluntariamente para sufrir el castigo que tú y yo merecíamos. Al entregarse muere y recibe toda la ira de Dios en su cuerpo, todo el castigo que tú y yo merecíamos a causa de nuestros pecados por no cumplir la ley de Dios. Y satisfizo así la justicia de Dios. Porque si la paga del pecado era la muerte, Cristo murió por ti y por mí. Murió por ti y por mí, satisfizo así la justicia de Dios. Y como murió y no merecía morir, resucitó, Dios le devolvió la vida, venciendo así a la muerte y venciendo así el poder que el pecado tenía sobre nosotros, dándonos la libertad ahora que tú y yo tenemos ahora por medio de Cristo. Cristo es la solución a nuestra condición. Cristo es ese médico que sana nuestra enfermedad, que es el pecado. Esta historia nos deja dos tipos, hermanos, dos tipos de pecadores o dos tipos de personas. Unas personas que no conocían su condición y otras personas que sí lo conocían, que eran los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos estaban claritos de quiénes eran, pero los escribas no. Yo te pregunto, ¿en qué posición estás tú? ¿Dónde estás tú ubicado hoy? ¿Eres de aquellas personas que no reconocen su condición de pecador? ¿Que todavía no han asimilado lo pecador y malo que tú eres? ¿Que todavía no estás consciente del castigo que te mereces? ¿O eres del grupo de personas que sí ha entendido tu condición? Que sí ha reconocido su pecado? Que sí ha entendido su maldad? Yo te sugiero que estés de este lado, hermanos. Que entiendas que tienes una enfermedad terminal que es el pecado. El pecado es como un cáncer. Una enfermedad terminal que se esparce por todo tu cuerpo. Y cuando estás consciente de eso, y eres sano por medio de Cristo, porque te das cuenta que esa enfermedad tan mala la venció Cristo en la cruz del Calvario. Ese pecado que es como el cáncer, lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Tú tienes que estar consciente de que ese cáncer y ese pecado deja secuelas. Aún puede que existan algunas células que estén malignas en tu cuerpo, que tú tienes que seguir haciendo el tratamiento, ¿cierto? El tratamiento está al final, hermanos. Sí, tienes que estar en tratamiento, y el tratamiento del creyente es seguir estando pegado a Dios, leyendo su palabra, orando, consciente de nuestra condición. Una persona que está consciente de su enfermedad, está consciente de su pecado, tiene que estar siempre consciente que tiene que ir a buscar al médico que lo sanó. Y la manera en que siempre buscamos al médico es leyendo su palabra, que nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces tú tienes que estar consciente que tienes ese pecado habitando en ti que es como un cáncer, que no puedes descuidarlo. Ya sabes que no es mortal para ti, porque Cristo Jesús murió por ti para salvarte.
pero sabes que es peligroso. Y que si lo descuidas, Él va ahí queriéndose aprovechar de cada espacio de ti. Tú tienes que vivir con esa conciencia. No puedes darle papaya al pecado. Vivir y determinado con esa conciencia de que no, yo soy un enfermo, no terminal, pero sigo siendo un enfermo lidiando con el pecado. Por ende necesito leer la palabra, por ende necesito orar para que Dios siga obrando en mi interior, siga obrando en mi vida, siga cambiando mi vida, siga enseñándome también lo que está mal. Oro para que Dios obre conforme a su voluntad en mi vida. Y me congrego y ayudo a otros hermanos que estamos en lo mismo. Porque cuando entendemos nuestra condición, entendemos que esto no es un lugar lleno de santos, es un hospital lleno de enfermos. Así es la iglesia. Un hospital lleno de personas que están mal, que están luchando con su pecado. Tenemos que vivir conscientes de esto, hermanos. Hasta el día en que ya nos den de remisión y toquemos la campanita. Ese cáncer, ese pecado, ya va a haber un día que no vamos a lidiar con él, porque vamos a estar con nuestro Señor. Vamos a estar con nuestro Señor, porque Él nos salvó y nos dio una oportunidad de seguir viviendo. Nos dio vida eterna. Pero la pregunta es, hermanos, ¿vivimos así? ¿Vivimos conscientes del daño que produce el pecado en nosotros como creyentes? ¿O es que también en nuestra vida también estamos medio asintomáticos? Porque hemos tenido tanto tiempo en el Evangelio que estamos convirtiéndonos en permisivos ahora con el pecado. No, pastor, es que bueno, una grosería al año no hace daño, pastor. Ustedes no se imaginan que lo que es pegarse en el dedo pequeño del pie. Tú vas caminando y lo dices. Te vuelves iracundo y dices, bueno, pero es que tú no sabes, pastor, la condición y todo lo que está a mi alrededor, hermano. Yo tengo derecho a molestarme y ponerme bravo. Estoy obstinado con la vida. No quiero saber nada de nadie. Estoy amargado. Y empiezas a darle permiso al pecado. Lo que miras, lo que te estás exponiendo cuando estás allí en las redes sociales, en los contenidos que ves. Ah, no, pero es que, pastor, tranquilo, usted sí es legalista, pastor, pues no podemos ver esa serie tan maravillosa, tan buena que está. Y te expones ahí un poquito. Se te olvida que tus ojos son la lámpara que ilumina todo tu cuerpo. Se nos olvida lo peligroso y el daño que hizo el pecado en nuestra vida. Vive consciente de tu condición, para que siempre estés alerta, para que no des espacio al enemigo, para que no des espacio a tu carne, a tu concupiscencia, a que florezca. Cuida lo que ves, cuida lo que piensas, cuida lo que haces. De nada sirve, hermanos, perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde. No lo hagas. Esfuérzate cada día en reconocer tu condición y conducirte directamente al arrepentimiento. Si ya no te asombra, si ya no te da gusto, si ya no te da gozo que Jesús haya perdonado tu vida cada día, si no te conduces al arrepentimiento cada día, entonces evalúa tu corazón porque hay algo que chequear. No permitas que la rutina de la vida te anestesie el corazón. Sé consciente de tu condición, porque un corazón que está sano es un corazón que busca a su médico todos los días. Y si tú, por la gracia de Dios, eres una persona que está sana, que está leyendo su palabra, que está orando, que está congregándose, te pido una cosa más: no dejes que el orgullo invada tu corazón. No dejes que el orgullo invada tu corazón, porque cuando veas el pecado en el otro hermano, vas a empezar a mirar a la gente por encima del hombro y juzgas el pecado del hermano. ¿Y tú crees entonces que ahora es que eres Pepe Grillo, el Espíritu Santo de él o qué? Deja de ser un inspector de la santidad de los demás, hermanos, y ocúpate de tu pecado. Quita primero la viga que tienes en tu ojo para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Ocúpate de ti. Deja de estar esperando que esa persona cambie ya cuando Dios ha tenido paciencia contigo tanto tiempo en muchos ámbitos de tu vida. No seas como los escribas que juzgan a los demás.
Cuando veas a un hermano sufriendo por un pecado, en lugar de criticar, ora por él. Ora y clama, porque si Dios te dio libertad y te dio sanidad a ti en diferentes áreas, también se la puede dar a él. Intercede por él, ora, ayúdalo, guíalo, en lugar de juzgarlo, en lugar de apartarte. Porque es muy fácil conocer la vida de la persona y decir, no, es que yo no me quiero relacionar con él, porque mira, él lidia con esto. Él lidia con ser un apostador, un ludópata, él lidia con ser un adúltero, un fornicario. Él tiene problemas con relacionarse con los hombres, con las mujeres. Mira cómo trató a no sé quién, mira cómo trató a aquella. Y lo juzgas y lo descartas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Te descartó? Jesús se fue a la casa y estuvo con los cobradores de impuestos, compartiendo con ellos. Abre las puertas de tu casa y de tu corazón para esas personas que están lidiando también con el pecado. Que nos van a hacer daño, sí. Pero ¿cuál es nuestro deber? Ser como Jesús. Ser como Jesús. Y ser luz. Porque nuestra amistad ahora debe ser con propósito. No es que ahora tú te vas a ir con tus amigos del mundo a rumbear. No, porque el pastor me dijo que me relacionara con los amigos del mundo. No, yo estoy pidiendo que seas luz, que es diferente. Que seas como Cristo. Porque el día de mañana viene un homosexual aquí en esta congregación a sentarse en esa silla y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando venga un homosexual y esté sentado en esa silla? ¿Te lo vas a quedar mirando y qué? Alejen a los niños de él. ¿Qué vas a hacer? ¿O te vas a relacionar con él? ¿Te vas a sentar a su lado? ¿Le vas a hablar con él? ¿Vas a compartir con él? Y sea lo que sea que vayas a hacer, si quieres revelarle su condición de pecador, cuidado con no hacerlo con amor. Cuidado con no tener el saldo suficiente. Tampoco te estoy llamando ahora que vayas a exhortar a todo el mundo. Cuidado, porque Jesús cuidó la manera en que él abordó a los escribas. Los escribas los juzgaron una y otra vez. ¿Y cómo respondía él? Con amor, con preguntas directas, con ilustraciones, pero con amor, hermanos. Preparen sus corazones. Estén atentos, hermanos. No se descuiden. Sean como Jesús. Imítenlo. No le cierren las puertas a los demás. Este pasaje nos deja una conclusión. Una conclusión que no está ahí tan clara, pero el pasaje lo dice. Y es que muchos de estos cobradores de impuestos lo seguían. Muchos de estos cobradores de impuestos cambiaron su vida. Muchos de estos cobradores de impuestos conocieron a Jesús. Y ya no son los mismos de antes. Muchos de los que estamos aquí ya no somos los mismos de antes. Y eso se debe a Jesús. Eso se debe a que Jesús cambió nuestra vida. Y ahora estamos en un proceso de santificación. Un proceso en el cual estamos cambiando. Y no solamente estamos cambiando porque estamos cumpliendo la ley de Dios taxativamente. Estamos cambiando porque Dios está haciendo una obra en nuestro interior. Una obra en nuestro corazón. Y que Él la va a culminar y la va a perfeccionar hasta el día que Él venga, hasta el día que Él regrese. Nosotros creemos en eso. Y ya no importa si antes eras un cobrador de impuestos. Ya no importa si antes eras un adúltero. Ya no importa si eres un fornicario, un iracundo, un mentiroso, un chismoso. Ya no importa si eres un corrupto, un estafador, un homicida. Ya no importa lo que hayas hecho en tu pasado si tú te arrepientes genuinamente en tu corazón. Y reconoces tu condición y aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador. Eso es lo que realmente importa hoy. ¿Que vas a vivir las consecuencias de lo que habrás hecho? Sí. Pero delante de Dios no estás condenado. Te dio una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Identifícate con Mateo. Es lo que te pido, identifícate con Mateo. Está consciente de tu pecado, de lo mal que está tu vida, de tu condición a diario. Porque un corazón que está sano, hermano, es un corazón que siempre está detrás del médico. No da papaya. Porque en el momento que te sientas seguro, el que esté firme, tenga cuidado de no caer. No te creas tan firme. Consciente de tu condición, consciente del daño que puede hacerte el pecado en tu vida, estás siempre acudiendo a aquel que te sanó y te seguirá sanando.
y que te salvó, que entregó su vida por ti. Vamos a orar. Acompáñenme en oración, hermanos, pero acompáñenme en oración por los familiares que tenemos, por nuestros conocidos, por nuestros amigos, nuestros hermanos, que una y otra vez les cuesta mucho reconocer su condición de pecadores, y aún por nosotros, por haber descuidado en cierta manera nuestra condición también, por haber juzgado también en nuestro corazón a otras personas. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias que nos das el entendimiento y la sabiduría para discernirla. Y te pido por todas las personas que todavía no han entendido su condición y no han visto la gracia y la misericordia y el amor inagotable que tú tienes para con ellos, Señor. Te pido que tú, el que hace la obra en el corazón de las personas, puedas obrar en sus corazones. Puedas abrir su entendimiento. Puedas esclarecer su entendimiento, Señor. Quitar el velo. Quitar la ceguera espiritual que tienen. Que puedan reconocer su condición. Para que puedan acudir a ti. Para ser sanados. Para ser salvados. Por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos. Por nuestros vecinos. Por nuestros compañeros de trabajo. Por cada una de las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Y te pedimos también por nuestros corazones, para que no nos creamos que estemos firmes, sino que estemos siempre atentos al pecado y alertas. Alertas, porque a pesar de que ya no tenemos una enfermedad mortal, seguimos lidiando con ella, esperando nuestra remisión, esperando el día maravilloso en el que estemos contigo eternamente. Te amamos, Señor. Te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.